Familia de Dios, qué alegría tenerte aquí. Ya sea que nos estés escuchando en la radio, que nos estés viendo por YouTube, quiero que sepas algo. Lo que Dios va a hablar el día de hoy tiene el poder de cambiar no tan solo tu vida, sino también la de tus generaciones. Y el día de hoy vamos a sumergirnos en Malaquías 4, con el tema Mis generaciones para Dios. Pero antes de seguir, quiero dar un enorme gracias primeramente a Dios por abrir este espacio en la radio. No es simplemente una frecuencia en 97.5 de FM. Es un canal por donde la voz de Dios está llegando a corazones que lo necesitan. Gracias a cada persona que hace posible que este mensaje siga avanzando. Gracias al pastor Juan de Familia de Dios, pero también muchas gracias al pastor Julián de Radio Vida, porque lo que Dios está haciendo aquí, en este espacio, no se detiene simplemente en estas ondas. Está transformando vidas, restaurando familias y levantando una generación con propósito. Así que si alguna vez te has preguntado cómo dejar un legado que honra a Dios, este mensaje es para ti. Y hermano, cuando miras el mundo actual, ¿sientes esa urgencia de que tus hijos y nietos caminen en el temor de Dios? La otra pregunta que surge en nuestra mente es, ¿qué decisiones puedo tomar el día de hoy para asegurarme que mi descendencia camine con Dios? Porque esto es algo que tú y yo debemos no simplemente querer, es algo que nosotros tenemos que anhelar. Y ahí te va la anécdota, hermano. En el corazón de la Ciudad de México vivía María, una abuela con una fe inquebrantable. No tenía riquezas, no tenía títulos, pero tenía algo que el enemigo no podía robarle. Ella tenía una relación con Dios. Cada mañana oraba en el mismo lugar de su casa y clamaba por sus hijos y nietos. No importaba cuántas veces le dijeran que su oración era en vano, ella seguía orando. Su nieto era todo lo contrario. Creció en la iglesia, sí, pero cuando tuvo la oportunidad, se fue corriendo en la dirección opuesta. Se sumergió en la rebeldía, en un estilo de vida que parecía estar escrito para destruirlo. Pero había algo que no podía borrar de su mente: las palabras de Dios dichas por su abuela. Y un día, mientras caminaba cerca de una iglesia, escuchó una voz fuerte y clara que le decía: mi puerta está abierta, solo regresa. Este era un eco en su alma. En ese momento, la transformación comenzó. Era el llamado de Dios, el mismo llamado que su abuela le había mostrado. Y allí en ese instante, algo dentro de él cambió. Y Dios lo encontró. Se levantó un nuevo propósito, se levantó una nueva vida en él. Años después, cuando regresó a la Ciudad de México y se encontró con algunos conocidos, nadie habría creído que ese joven que una vez se alejó iba a terminar siendo pastor. Que el mismo nombre que antes estaba a la orden para el desorden, ahora se convirtió en un instrumento de restauración y esperanza. Su historia no terminó en fracaso, terminó en victoria. Y lo que Dios comienza, nadie puede detenerlo. Lo que está sembrando en fe, tú, tu abuela, tu madre, lo van a cosechar en vida. Y ese es el tema del día de hoy: mis generaciones para Dios. Y te voy a invitar que abras tu Biblia en Malaquías 4, verso 1, y que lo leas junto conmigo. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Y lo estás escuchando claro, hermano. Es hoy o nunca. No se trata simplemente de ti, se trata de tus hijos, de tus nietos, de cada persona que va a venir después de ti. Dios no simplemente está hablando a tu corazón,
Él está hablando a tu linaje. Y la pregunta no es si el fuego vendrá, porque el fuego viene. La pregunta es, ¿será un fuego que va a destruir o un fuego que va a avivar? Y aquí es cuando te tengo que decir, hermano, vamos, despierta. No puedes darte el lujo de vivir como si no fuera esto contigo. No puedes jugar con fuego y esperar que tus hijos no se quemen. Si tú no tomas en serio la palabra de Dios el día de hoy, la generación que viene detrás de ti va a sufrir las consecuencias. Dios es súper claro. La soberbia, el orgullo, la autosuficiencia, todo va a ser consumido. No va a quedar ni raíz ni rama. ¿Y sabes lo que significa esto, hermano? Que todo aquello que tú creíste seguro, todo lo que no edificaste sobre la roca, sobre Jesús, va a ser arrasado por el fuego del juicio de Dios. Pero escúchame esto, hermano. Este mensaje no es simplemente sobre el juicio, es sobre la oportunidad que Dios está presentando. Dios quiere salvarte, Dios quiere salvar a tu familia. Él quiere encender en tu casa un fuego que no se apaga, un fuego de avivamiento, que pase de generación en generación. Pero la pregunta es, ¿vas a liderar a tu familia hacia Dios o lo vas a dejar a merced del mundo? Porque tú y yo no podemos ignorar esto. No podemos engañarnos pensando que tenemos todo el tiempo del mundo. El reloj, hermano, está corriendo. Y cuando esté llegando el día, no va a haber una segunda oportunidad. Así que, hermano, la pregunta aquí está puesta. ¿Seguimos viviendo como si el juicio nunca fuese a llegar? Porque tengo que decirte algo, hermano. Dios no está jugando. Él ha sido paciente, pero toda paciencia tiene un límite. Y cuando el día llegue, va a ser demasiado tarde para decir, Señor, lo siento, lo lamento. Así que abre tus ojos. Vivimos en una sociedad que ha empujado a Dios fuera de la ecuación. Las nuevas generaciones están siendo bombardeadas una y otra con mentiras. Están siendo atrapadas en ideologías que los alejan de la verdad. Estas generaciones están siendo consumidas por un fuego equivocado. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo tú y yo? ¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados mientras el enemigo se roba a nuestros hijos? Y hermano, este mensaje no es para asustarte, es para que tú y yo despertemos. Porque esto no es religión, esto es eternidad. Y si tú no te pones firme en Dios el día de hoy, tu descendencia va a sufrir las consecuencias. Y hermano, el día de hoy es el tiempo para pelear por tu familia. Porque la pregunta ahí está. ¿Estamos criando una generación que teme a Dios? ¿O una generación pues que juega con el pecado? ¿Estamos acaso nosotros siendo un ejemplo de fe genuina? ¿O estamos jugando a la doble moral? Porque tenemos que entender que el fuego de Dios vendrá de dos maneras. Ya sea para consumir el pecado y la soberbia, ¿sí? Si nosotros nos seguimos resistiendo a Dios, pues ese fuego nos va a destruir y también va a destruir a los nuestros. O va a ser un fuego que venga para purificar, para avivar a los que son suyos. Pero esto simplemente va a pasar cuando tú y yo nos rindamos a Él. Su fuego nos va a encender para un propósito eterno. Hoy es el día de marcar el destino de tu linaje, de tus generaciones. No juegues con fuego. No sigas posponiendo lo que sabes que tienes que hacer el día de hoy. Así que, hermano, ríndete, entrégale todo a Dios y levanta un legado de fe. Verso 2 nos dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Escucha bien esto, hermano. Esto no se trata sobre nosotros, esto es sobre nuestros hijos, sobre los hijos de nuestros hijos,
sobre una generación entera que nuestro Señor y Dios quiere redimir. Dios no está haciendo algo momentáneo. Está Él iniciando un linaje de gloria en tu casa. Lo que comenzó contigo no va a morir contigo. El sol de justicia se levanta sobre tu casa. Mientras el mundo se hunde en el caos, Jesús es el amanecer que no puede ser apagado. Y no importa cuán oscura haya sido la noche en tu familia, no importa cuántas generaciones caminaron en pecado, no importa cuántas veces el enemigo trató de robarles la fe, el sol está apareciendo. Y cuando Dios se mueve, no puedes quedarte quieto. La Biblia lo dice de esta manera: saltarás como un becerro de la manada. ¿Y sabes qué significa esto, familia? Cuando el becerro es liberado, corre sin control. Brinca, se sacude, celebra, porque después de estar atado, ahora está ¿qué? Está libre. Tu familia, mi familia está a punto de brincar en libertad. Esa esclavitud que ató a tus generaciones, pues va a terminar contigo. La maldición que oprimió a tu casa va a terminar contigo. Porque ahora podemos ver y entender que el pecado que ha querido dominar a nuestro linaje se rompe el día de hoy en el nombre de Jesús. Así que, hermano, quiero que entiendas esto. Tú eres el punto de cambio en tu generación. Dios te ha escogido para levantar una nueva historia para tu familia. Es tiempo de saltar en libertad por tu generación. Y es que el enemigo ha querido robar la fe de tu familia. Pero ya no más. Ha tratado de mantenerte en la sombra de la culpa y el temor. Pero ya no más. Te ha hecho creer que la historia de tu familia está escrita y que no se puede cambiar. Pero ya no más. Dios está escribiendo un nuevo capítulo. Dios te está diciendo en este momento: tu generación va a ser diferente. Y esto, hermano, es una gran bendición. Porque al entender que Dios nos dice a nosotros que sus promesas son para tus hijos y los hijos de tus hijos, es algo hermoso. Cuando Dios nos dice que Él va a romper cada cadena y que va a traer un nuevo amanecer sobre nuestra casa, esto es algo que es hermoso. Si tememos a su nombre, el sol de justicia va a estar brillando sobre nuestra familia, sobre nuestra casa. Así que, hermano, hermana, no aceptes menos de lo que Dios te prometió. No dejes que tu linaje sea esclavo de lo que Dios ya venció. Así que tómate esta palabra y declara: mis generaciones son para Dios. Verso 3 nos dice: hollaréis a los malos, los cuales sean ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Y hermano, el enemigo ha intentado oprimirte, hacerte creer que la maldad siempre gana, que la injusticia es algo eterno, que los que se burlan de Dios van a seguir en la cima para siempre. Pero aquí Malaquías, su profeta, nos lo está dejando totalmente claro. Dios está a punto de actuar. Y nos lo deja claro: los malvados van a ser ceniza. No porque tú los destruyas, sino porque el fuego del juicio de Dios los va a consumir. Todo aquello que parecía invencible, todo aquello que se levantó en contra del pueblo de Dios, va a ser reducido a polvo. ¿Y ese polvo dónde va a quedar? Debajo de tus pies. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar en esto, nos damos cuenta de lo que significa. Porque significa que lo que hoy te oprime, mañana simplemente va a ser un testimonio de fidelidad de Dios. Que aquellos gigantes que te están amenazando, mañana van a estar mordiendo el polvo en el suelo. Las cadenas que han estado atando a tu familia por generaciones
van a ser destruidas y no va a quedar rastro. Esto quiere decir, hermano, hermana, que tú no naciste para ser oprimida, que tu generación no fue llamada para vivir en la derrota. Significa que Dios está levantando un linaje que va a caminar en victoria sobre todo lo que el enemigo intentó usar para destruirlos. Verso 4 nos dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y hermano, Dios está cerrando el libro de Malaquías con un orden que es cristalina, que es irrefutable, pero que a su vez es urgente. No te olvides de mi palabra. ¿Y cuándo tiene que pasar esto? Antes de que llegue el día del juicio. Antes de que el sol de justicia brille con todo su poder. Antes de que el enemigo sea reducido a cenizas bajo tus pies. Lo que está haciendo aquí nuestro Señor y Dios es este llamado a volver a su verdad. Y la pregunta aquí es: ¿por qué está haciendo esto? Y es que, hermano, el problema del pueblo no era la falta de bendición, sino la falta de memoria. No es que Dios no estuviera hablando, es que ellos habían dejado de escuchar. No es que Dios no tuviera promesas para cada uno de ellos, es que ellos se habían olvidado del pacto que hicieron con Dios. Y tú y yo, hermano, no necesitamos una nueva revelación. Necesitamos regresar a lo que Dios ya dijo. Y antes de buscar respuestas en otro lugar, busquemos primero en su palabra. Tus generaciones dependen de lo que recuerdes el día de hoy. Así que, hermano, hermana, no dejes que el ruido del mundo te haga olvidar lo que Dios ya te dijo. Recuerda su palabra, vívela, enséñala a otros, enséñalo a los tuyos, a tus generaciones, a tus hijos, a tus nietos, y deja un legado que no se apague. Tienes que escuchar esto: mis generaciones son para Dios. Verso 5 nos dice: he aquí, Dios envió el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Y aquí, hermano, tú y yo tenemos que poner mucha atención, porque Dios nunca deja a su pueblo sin dirección, nunca. Antes de cada momento crucial en la historia, Dios ha enviado una voz, ha enviado un mensajero, ha enviado un profeta que clama en el desierto, alguien que despierta los corazones, alguien que sacude el alma, alguien que anuncia: vuélvanse a Dios antes de que sea demasiado tarde. Y la pregunta es: ¿quién es este Elías? Y, hermano, en los tiempos de Jesús, Juan el Bautista vino en espíritu y poder de Elías. Esto de acuerdo a Mateo 11:14. Vino preparando el camino para la primera venida de Cristo. Pero este verso en Malaquías no simplemente nos habla del pasado, también está apuntando hacia el futuro. Dios tiene una misión especial para Elías que aún no ha terminado. Y esto es algo que nosotros vamos a ver a mayor profundidad en Apocalipsis 11. Dios va a enviar a 2 testigos con autoridad para profetizar, con autoridad para hacer milagros y desafiar al anticristo. Y muchos teólogos creen que uno de ellos va a ser Elías, porque la Escritura dice que él debe de venir antes del gran y terrible día del Señor. Y podemos ver esto, hermano. Antes del diluvio, Dios envió a Noé. Antes del exilio, Dios envió a Jeremías. Antes de Jesús, Dios envió a Juan el Bautista. Y antes del regreso de la segunda venida de Cristo, Dios va a enviar a Elías una vez más. Y aquí podemos ver, hermano, que Dios no es un Dios de sorpresas sin aviso. Él se encuentra preparando el escenario. Él está
levantando a profetas que anuncien su voz. Él está llamando a sus hijos a despertar el día de hoy. Vamos a leer este verso número 6 que nos dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y mire esto, hermano. Este es el último versículo del Antiguo Testamento. Y te digo algo, Dios pudo haber terminado con una profecía gloriosa, con una visión del cielo abierto o con una promesa de prosperidad. Pero Dios termina con un llamado a la restauración familiar y una advertencia de maldición. Y la pregunta es, ¿por qué? Y es que, hermano, tenemos que entender esto. El corazón de Dios siempre ha sido la familia. Y antes del juicio, Dios quiere restaurar las relaciones. Antes de que tú y yo estemos hablando acerca de avivamiento, de milagros o de señales, Dios está diciendo: quiero sanar tu casa. Y podemos ver esto cuando los corazones se vuelven. Padres que se vuelven a sus hijos. Hombres que no solamente trabajan para traer dinero a la casa, sino que traen amor, traen dirección y bendición espiritual. Varones que dejan de ser simplemente proveedores para convertirse en sacerdotes en su hogar. Madres que se vuelven a sus hijos. Mujeres que no simplemente se preocupan por alimentar el cuerpo de sus hijos, sino también su alma. Madres que interceden, que enseñan la palabra en casa, que levantan generaciones en fe. Hijos que se vuelven a sus padres. Jóvenes que dejan la rebeldía, que deciden honrar la autoridad que Dios les dio, que sanan heridas en lugar de alimentar resentimientos. Y es que, familia, tenemos que mirar a nuestro alrededor. Las familias son el blanco principal del enemigo. Matrimonios envueltos en crisis. Cuando la familia se rompe, la sociedad por completo se desmorona. Y si el enemigo puede dividir nuestra casa, puede frenar también el propósito de nuestras generaciones. Así que, hermanos, si quieres ver avivamiento, empieza en casa. No sirve de nada pedirle a Dios que traiga avivamiento a la iglesia si nosotros estamos ignorando a nuestra familia. No podemos nosotros hablar de conquistar naciones si no hemos conquistado nuestro propio hogar. En el día de hoy, Dios está llamando a los padres a liderar espiritualmente. Dios está llamando a los hijos a sanar la relación con sus padres. Y te digo algo, hermano, hoy es el día. Hoy es el día para perdonar, para pedir perdón, para sanar heridas, para reconstruir aquello que se ha roto. Tal vez no podemos cambiar el pasado, pero hoy podemos decidir que tu casa será un lugar de restauración. Así que, familia, no esperes a que sea demasiado tarde. La restauración comienza contigo. Dios quiere sanar tu casa el día de hoy. Y te digo algo, hermano. Dios no solo quiere que escuches este mensaje. Dios quiere que actúes. Así que no basta con sentir convicción en el corazón.
Es momento de movernos, de hacer algo, de tomar decisiones valientes. Así que, hermano, hermana, piensa en una persona de tu familia con quien tu relación está rota o dañada. Pregúntate qué pasó, qué parte debo de asumir yo y cómo puedo dar el primer paso. Hoy mismo busca a esa persona, haz la llamada, envía el mensaje, no esperes más. Si eres padre o madre, empieza a orar por tus hijos todos los días, bendícelos con tus palabras, lee la Biblia con tu familia. No tiene que ser un sermón, puede ser un versículo y una oración juntos. Deja la queja y empieza a modelar el cambio. Si quieres hijos que amen a Dios, muéstrales cómo se vio una vida de fe. Que en tu casa se hable más de Dios que de problemas. Cambia las conversaciones. Elimina aquellos hábitos que destruyen la unidad. Apaga la televisión un rato. Quita los celulares de en medio y hablen entre ustedes. Restablece el altar familiar. Si no lo tienes, empieza el día de hoy. Un momento diario de oración y conexión con Dios. No vivamos simplemente para este momento. Pensemos en lo que nuestros hijos y nietos van a recordar de nosotros, lo que van a recordar de ti. Y pregúntate, si hoy fuera el último día de mi vida, ¿qué herencia espiritual estoy dejando? Decide ser el primer eslabón de una generación de bendición. Si vienes de una familia rota, rompe el ciclo. No lo dejes para después. Da el primer paso el día de hoy. Antes de que termine este día, haz algo concreto por la restauración de tu familia. Llama a ese hijo con el que no hablas. Ora con tu cónyuge por primera vez en meses. Manda ese mensaje de perdón a quien has estado evitando. Organiza un tiempo con tu familia para compartir la palabra de Dios. Dios ya habló. Ahora te toca a ti actuar. Me toca a mí actuar. No dejemos la restauración quede simplemente en palabras. Hagámoslo hoy mismo. Y recuerda, tú y tu casa servirán al Señor. Ya lo sabes, familia, te amo mucho. Que tengas una gran noche. Bendiciones. Bye.